Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema de esfuerzos por temperatura, que es una continuación de los temas vistos en mecánica de los sólidos. Mi nombre es Gilmar Azar, soy ingeniero civil a cargo de esta materia. En este ejemplo tenemos acá un alabeo que se da en las losas de pavimentos de concreto rígido, es decir, de concreto hidráulico. Entonces a esto se le llama alabeo y el alabeo se produce por cambios de temperatura, ya sea en un momento del día o en los momentos de la noche. La losa tiene a ser un alabeo en sus extremos, es decir, que se enconcha, por así decirlo, generando esta figura en la cual nosotros lo estamos representando de una forma conceptual. No es que se va a deformar de tal medida en una situación real, pero sí es algo que suele suceder y que también nosotros lo podemos comprobar porque cuando vamos en un pavimento, en una carretera de concreto hidráulico, en algún momento del día, que probablemente hubo un gradiente de temperatura, un gran cambio de temperatura exterior versus la temperatura inferior de la losa, se puede tender a sentir con el vehículo un comportamiento como de un golpeteo. Entonces ese golpeteo en las carreteras de concreto hidráulico se debe al alabeo, que es debido a los cambios de temperatura que existen entre el exterior y la parte inferior de la losa. Entonces eso provoca este tipo de eh, forma en la losa. Continuando con el tema de esfuerzo térmico, en clases anteriores habíamos desarrollado que las piezas estructurales sometidas a cambios de temperatura se encontraban libres, es decir, que no había nada que restringiera la dilatación y la contracción de ese elemento. Es decir, simplemente calculábamos cuánto es la cantidad de deformación que puede obtener dependiendo del cambio de temperatura. Si las piezas se sujetaran de tal modo que se impidiera la deformación, esto sí generaría esfuerzos. Considérese un miembro estructural de acero en un horno que se calienta, mientras que los elementos a los cuales está conectado se mantienen a una temperatura más baja. Si se supone el caso ideal, los apoyos se considerarían rígidos e inmóviles, es decir, la parte que tiene ese elemento estructural sujeto. De este modo, se impediría la expansión del elemento del acero, generándose así esfuerzos, que era lo que estábamos hablando en el párrafo anterior. Ejemplo de eso es um, algunos elementos que están dentro de un horno y que están siendo sujetados por algunas manos de acero, es decir, alguna abrazadera de acero. Entonces estas abrazaderas de acero deberían de tener una capacidad para soportar mayores temperaturas sin deformarse, para poder soportar el elemento que sí probablemente está generándose un esfuerzo entre el cambio de temperatura, ya sea en aumento o en enfriamiento. Si se permitiera que la pieza de acero se expanda, se alargaría en una proporción de, utilizando la fórmula del coeficiente térmico versus la longitud por el diferencial de temperatura. Pero como está sujeta, es decir, que está confinada por algún otro elemento, esta cantidad representa la deformación total aparente del acero. Por lo tanto, tenemos que la deformación unitaria sería igual a la deformación entre longitud. Y la deformación decíamos que era igual a esta fórmula que teníamos acá. Por lo tanto, al tener estas fórmulas en formato de fracción, nos vamos a dividir la L, que es de la longitud, y solo vamos a tener el coeficiente térmico por el diferencial de temperatura. Por lo tanto, el esfuerzo resultante en la pieza se puede hallar por medio de, el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad del material por su deformación unitaria, que es lo mismo decir, como ya teníamos este dato en la fórmula de la lámina anterior,
lo sustituimos y tenemos que va a ser igual a esta ecuación, que sería la que vamos a estar utilizando. Un miembro, para este ejemplo vamos a definir el esfuerzo térmico en un acero. Para eso tenemos que un miembro estructural de acero AISI 1020 en un horno experimenta un incremento de temperatura de 95 Fahrenheit, mientras que se sujeta por sus extremos, es decir, que tiene confinamiento. Por lo tanto, calcule el esfuerzo resultante en el acero. Entonces nos vamos a los datos, hay que sacarlos. Por lo tanto, vamos a sacar el dato de coeficiente de expansión térmica para el acero AISI 1020. Si yo le doy un acero distinto, pues lo vamos a buscar acá. Y para la unidad del sistema que nos están refiriendo, en este caso Fahrenheit, que sería 6.5 por 10 a la menos 6 Fahrenheit a la menos 1. Para obtener el módulo de elasticidad-tensión se utilizan los datos que aparecen en la tabla del apéndice A13, que sería este que tenemos acá, recordando que vamos a utilizar el módulo de elasticidad a tensión, que tenemos acá 30 millones de libras sobre pulgada cuadrada, que es igual a 207 gigapascales. Ahora que ya tenemos los datos, aquí tenemos el coeficiente térmico, el módulo de elasticidad y el diferencial de temperatura, porque nos están diciendo de que tenemos un incremento de 95 Fahrenheit. Utilizamos la ecuación vista en las láminas anteriores en la que habíamos concluido para encontrar el esfuerzo y sustituimos. Sustituimos utilizando en la notación científica respetando las unidades, tenemos PSI por Fahrenheit a la menos 1, multiplicado por este Fahrenheit, vamos a obtener que se eliminan. Y por lo tanto la respuesta es igual a 18.500 PSI. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esa respuesta? Ok, para saber si nuestro resultado es conveniente, que nuestro acero puede soportar esa diferencia de temperatura, porque quiere decir de que el acero genera un esfuerzo interno que debe de soportar mediante el incremento o disminución de temperatura. Por lo tanto, nuestro resultado nos dio 18.500 PSI. Ahora nos vamos a las resistencias, que ya hemos visto este tema en varias ocasiones, de cada acero. Entonces sabemos que cada acero tiene una resistencia a la cedencia, LSY, y tiene una resistencia última, LSU. Pero la primera resistencia a la cual no debemos de pasar, porque si pasamos de ella el acero se deforma, sería esta, la resistencia a la cedencia, LSY. Por lo tanto, aquí tenemos las dos columnas para SY, que serían en megapascales y en KSI. Recordando que KSI es igual a 1000 libras, entonces aquí tenemos 43.000 libras. Entonces, lo que no queremos es que no se pase ese elemento de la resistencia a la cedencia. Por lo tanto, lo comparamos a esta tabla que tenemos acá para cada uno de los elementos, recordándoles nuevamente que si se pasa de 43.000 PSI, quiere decir que se va a deformar. Por lo tanto, el acero recocido AISI 1020, que es del ejemplo, en su forma más débil, que es de 43.000 PSI, que sería esto, el esfuerzo de cedencia, nos podemos encontrar de que está muy sobrado, ya que tenemos 18.500 y para llegar hasta 43.000 PSI probablemente tenga que incrementarse la temperatura aún mucho más. Por tanto, podemos concluir de que el miembro estructural sí sería seguro. Y así se pueden concluir con cualquier otro material, que tengamos la resistencia a la cedencia, que conozcamos el coeficiente térmico, que conozcamos el diferencial de temperatura, que conozcamos el módulo de elasticidad del material. Entonces, simplemente vamos y nos vamos a la resistencia de la cedencia y con el resultado que obtuvimos, verificamos si el material puede soportar ese cambio de temperatura sin deformarse.
Aquí tenemos algunas juntas de dilatación para ir terminando con este tema. El tema que comprendía 3 videos. Tenemos acá una junta de dilatación para edificios. Tal vez ustedes han visto en algunos centros comerciales de que tienen algunas placas en el piso y si ustedes se van a los extremos de esas placas encontramos un espacio vacío. Entonces eso es un tipo de junta para dilatación del edificio en sí. Además de que sirve para otro tipo de objetivos estructurales. Acá tenemos otro tipo de junta de dilatación que probablemente han visto en varios edificios, que es para paredes. Entonces aquí tenemos juntas de dilatación también, ya que como ya entendemos, todos los materiales tienden a dilatarse o contraerse debido a los cambios de temperatura. Así también hicimos unos ejercicios en la semana pasada sobre una losa de concreto, en el que comprobábamos que la losa de concreto se podía expandir debido a un cambio de temperatura extremo. Así también nosotros podemos encontrar juntas de dilatación en algunas carreteras, como esta que tenemos acá. Y en otras, que existen otras juntas de dilatación que son más pequeñas, que son con polímeros, como este material que tenemos acá para la pared, y que se utilizan en las carreteras para la separación de las losas. Y eso ustedes lo pueden comprobar cuando estén en la calle y pueden verificar esto. También van a poder ver esto y van a saber a qué se debe estas divisiones o juntas que tienen los edificios y algunas paredes. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado este tema y que investiguen un poco más por su cuenta. Después vamos a hacer más ejercicios y vamos a continuar desarrollando la materia de mecánica de los sólidos para que ustedes incrementen su conocimiento al respecto.